En el libro no tratas solo las enfermedades y la medicación que Hitler utiliza para paliar los síntomas de estas, sino que también hablas de la sexualidad de Hitler. Es decir, es más como una inmersión en las intimidades del Sí. personaje. Y tú comentabas que antes de convertirse en un líder político que frecuentaba más los ambientes homosexuales En Viena, en la en época de Viena. Viena. Y aquí en el libro cuentas que efectivamente hay indicios de que Sí, sí. fuese un Eh, homosexual y que luego Él probablemente sería bisexual. Ajá. Él probablemente sería bisexual. Él lo que pasa es que tiene una etapa donde vive con muchísimos hombres en la época suya de Viena. Luego él reside, yo publico la fotografía de la residencia porque todavía existe el edificio. Él vive en una residencia en Viena que es famosa por los ambientes gays. Era como un refugio para hombres sin hogar, donde se daba mucho el intercambio homosexual. Y él de ahí sale a vivir a un apartamento con uno de ellos que está durante mucho tiempo con él. Y luego tiene diferentes parejas. Es decir, a él se le ve en ambientes homosexuales. Él incluso es detenido en alguna trifulca con la policía en un club homosexual de Viena, porque eran muy famosos en esa época, en los años, te estoy hablando de los años 20, en Viena, la Viena de los años 20. Entonces, claro, lo que pasa es que todas esas, digamos, relaciones, la propia SS y la propia Gestapo lo destruyen todo, la documentación y la información sobre él. Lo que pasa es que han quedado esas personas que tuvieron relaciones con él. Algunas fueron muy tocapelotas, Sí. e intentaron, digamos, como intentar no chantajearlo, porque se cuidaban muy mucho, porque sabían que si no los iban a matar, pero sí hacerse notar. Es más, yo cuento algunos casos de que no les permitieron ni siquiera hacerse miembros del Partido Nacional Socialista, afiliarse al Partido Nacional Socialista. Algunos les dieron cargos de eso sin ninguna importancia, algún amante que tuvo Hitler, pero luego sí que se reconoce que Hitler tuvo relaciones con otras mujeres. Muchas de ellas se suicidaron, curiosamente, o se intentaron suicidar, hasta 6 de ellas, que yo las cito en Después de estar con él. Después de estar con él, sí. Algunas porque estaban piradas, estaban locas. Es decir, hubo una que se pegó un tiro a la inglesa. ¿Pero estaban piradas o las volvió él? Yo creo que estar con un tío de esos con ese poder, pues o tienes que tener la cabeza muy bien estructurada. Luego hay que tener en cuenta que muchas eran muy jóvenes, muy Sí, jóvenes. sí. Quiero decir que eso no ayuda, está la personalidad todavía formándose. Bueno, la primera que se suicida es Kelly Raubal, que era su sobrina, que él la conoce, él supuestamente comienza a tener relaciones con ella cuando ella acaba de cumplir 17. Y luego él tiene relaciones con muchísimas. Pero hay otras de menos, de 6, 15. Sí, de 15. María Reichter tiene 15 años cuando conoce a Hitler y Hitler tiene 30. Y se dice que ella empieza a tener relaciones con él cuando cumple 17 años. Pero, por ejemplo, hay un caso de la nuera de Wagner, casada con el hijo de Wagner, que ella era la directora del Festival de Bagrov de Wagner, que ella le ofrece abiertamente a su hija para tener relaciones con el Führer, para que le dé un hijo a su hija del Führer. Pero es raro porque a la vez parecía y la niña tenía 16 años. Pero que hay algunas estaba bellezas. enamorada de él es la madre. O sí. sea, Lo que pasa es que la nuera de Wagner. Sí, lo que pasa es que la nuera de Wagner es más... Hitler tiene una etapa donde tiene relaciones, yo no sé si sexuales o si... No te digo de contacto sexual. Sentimentales. Más. Sí, pero con mujeres mayores, con mujeres muy mayores. Stein, la que era la famosa millonaria propietaria de la marca de pianos, que es una de las primeras mujeres que lo mete en la alta sociedad Hitler. Es quien lo introduce en la alta sociedad, porque ella le enseña hasta cómo comer en una mesa, en un banquete, porque era un paleto, porque Hitler era un paleto, era un hombre que no tenía ni idea de cómo sujetar un tenedor y un cuchillo. Entonces es esta mujer quien lo mete en la sociedad, en la alta sociedad alemana, y también le enseña formas de educación y de comportarse en la sociedad donde él iba a crecer, porque él necesitaba fondos para el partido nazi que estaba recién creado. Entonces necesitaba fondos para subir, para presentarse a las elecciones. Y entonces, claro, él tenía una gran habilidad con las mujeres.
Y luego él tiene muchas relaciones con Renate Müller, que era una actriz muy famosa de aquella época, que termina... Ella publica una fotografía de ella en el libro, que era guapísima. Era una estrella de los estudios alemanes de la época. Comparaban con Brigitte Bardot, ¿no? Con Marlene Dietrich. Con Marlene Dietrich. Y ella tiene una indiscreción después de una cena con Hitler en la Cancillería. Porque ella se lo cuenta a Sisler, que era un director de cine también de la época, le cuenta que ha tenido una mala experiencia con Hitler en la Cancillería, que después de cenar han subido al dormitorio privado de él se ha desnudado y le ha pedido a ella que lo patee, que le pegue patadas en el suelo. Y dice que ella se niega, pero finalmente él consigue convencerla, es una declaración de ella, y él ya consigue convencerla para que lo patee, le pegue patadas. Y ella dice que cuando le empieza a pegar patadas ve que él se excita y que llega a tener un orgasmo. Y ella se lo cuenta al director, que es amigo suyo, pero este director también se va de la lengua. Esta mujer, Renate Müller, termina en un hospital psiquiátrico de Berlín y misteriosamente se arroja por una ventana desde una tercera planta. Y entonces hay gente que dice que vieron a 4 miembros de la Gestapo subir a su habitación minutos antes, pero no se sabe. Son esos misterios que hay de la historia esta, pero ella se suicida, ella se tira por la ventana. La famosa noble inglesa, también que se enamoró de Hitler, se fue a Alemania a conocerle, que era una mujer guapísima, y cuando comienza la batalla de Inglaterra, él le dice que tiene que volver a Inglaterra, que no se puede quedar ahí. Ella lo toma como un rechazo, se va a un parque en Berlín, en un banco de un parque de Berlín, y se mete un tiro con una pistola que le había regalado Hitler, pero esa pistola era de pequeño calibre, entonces no le provoca demasiados daños en la cabeza, en el cráneo, y lo que sí la paralizó y estuvo muchísimos años, vivió más años, pero finalmente murió por efectos de las lesiones que le provocaron el disparo. Hubo muchas mujeres que se suicidaron, es curioso. Yo cito después ahí después de estar con... Sí. O sea, la mayoría de ellas. Sí. María Rechter. Y quienes no se suicidaron lo intentaron. Sí, María Rechter, que fue una de sus grandes amantes. María Rechter, y se salvó porque el hermano se había suicidado, se había colgado de una sábana, con una sábana en su dormitorio. Y lo descubrió el hermano y consigue rescatarla. ¿Langer dice algo al respecto? Sí. Hace un gran análisis de las relaciones que tiene Hitler con las mujeres. Bueno, las 3 categorías. Sí, ¿no? Las famosas 3 categorías, que eso lo dice Langer en su informe y está muy bien, es muy preciso porque él ya, claro, esto es el año 43, cuando él termina el informe, y en el año 43 ya se conocían todas esas relaciones que yo te he contado. Entonces, claro, él va poniendo los ejemplos. Le gustan las actrices de cine incultas, que sean muy guapas pero que no sepan ni hablar porque no le interesa a él. A él solo le interesa la belleza exterior, nada más. Luego tiene relaciones con mujeres mayores, que es como una figura materna que lo protegen. Luego tiene relaciones con menores. Porque él había un complejo de Edipo ahí también. Bueno, es que es su madre quien... claro, es que él hasta los 13 años dormía con su madre. Y luego hay una cosa que cuenta Langer en el informe a través de gente que lo conoció, que a él se impresiona mucho cuando él es testigo de la violación de su padre a su madre, porque él tenía adoración por la madre, tenía verdadera adoración por la madre. Era una violación, o sea, yo creía simplemente que los había cazado en el acto, pero no sabía que era... El padre borracho viola a la madre, y la viola en la cocina, y él es testigo. Entonces dice que eso le marca mucho y le genera un cierto rechazo hacia la madre, de no haberse defendido contra el borracho de su padre. Él odiaba a su padre, pero además su padre lo maltrataba. Y digamos que su madre es muy protectora con él, es quien la protege. Y para él es un shock brutal cuando muere de cáncer la madre. Es más, él es el único judío que protege durante toda la guerra. El médico judío que trató a su madre. Vivió siempre en Alemania el médico y tenía un salvoconducto especial de Hitler. Y era judío. Y él se cuenta la historia de él. Y siempre lo protegió. A él y a su familia. Y fueron los únicos judíos que él protegió.